noches, hermanos. Bienvenidos a este culto. Quiero que antes de comenzar leamos un pasaje en Marcos capítulo 7, el versículo 24. Quiero que veamos algo aquí que el Señor me mostró. Creo que va a ser vital para estos días. El título que ustedes leen ahí en Marcos 7, 24 es increíble, porque ese título es de una mujer que no es parte del pueblo de Dios. Dice: la fe de la mujer sirofenicia. Y yo quiero que veamos la fe de esta mujer, en qué consistió, porque esa fe es lo que necesitamos para este tiempo. Dice: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, escuchen este pasaje, no quiso que nadie lo supiese. Pero dice la escritura, no pudo esconderse. O sea, fíjense, de aquí el Señor dice: voy a ocultarme de este lugar. Pero no pudo ocultarse. Y no se pudo ocultar por la fe que fue encontrada en esta mujer. Y por eso es que yo quiero que ustedes lo vean conmigo, porque si tenemos lo que tuvo esta mujer, aunque el Señor quisiera esconderse, lo encontraremos. Y él dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, hermanos, no era judía, era griega y sirofenicia de nación. O sea, para un judío es algo terrible una mujer así. Pero dice: y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Ahora escuchen lo que va a acontecer aquí, porque en el versículo 27 se ve la fe de esta mujer. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos ¿a dónde? A los perros, a los perrillos. Creo que el Señor estaba enviando una, como dice en Apocalipsis, aguas amargas saliendo. Creo que cualquiera que hubiera sido hallado en esta situación se hubiera ofendido, ¿sí o no? ¿Quién no se ofende que le digan perro? Son muy pocos que a uno le digan: tú eres un perro. ¿Cómo perro? Pero escuchen, yo quiero que vean la fe de esta mujer, porque si permitimos que el Señor pueda darnos esto, hermanos, el Señor no va a quedar oculto, sino que se va a exponer. Recuerden que Él dice: yo no quería que nadie supiese que Él estaba ahí. Se ocultó. Pero el versículo 28: siempre hará, siempre, 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 pero siempre hará que Él no quede oculto. Y dice: y respondió ella y le dijo: sí, Señor. Uy, esa es la fe. ¿Qué quiere decir sí, Señor? Sí, Señor. Qué tremendo eso, hermanos. Y ese es el paso más difícil que vamos a ver en estos días. Que podamos estar en un lugar tan bajo que nada pueda ofendernos.
Fíjense, la fe de esta mujer sirofenicia fue: sí, Señor, sí, Señor. Ay, es que si el Señor me lo dice a mí, yo también le voy a responder a Él: sí, Señor. No, hermanos, este tabernáculo era así como nosotros, y salió una ofensa de Él para ella. Pero ella había encontrado un lugar, hermanos, un lugar tan precioso, un lugar bajo, hermanos. Ella dejó de pensar de que era una maravilla. Ella pensó de sí como debe pensar: Señor, sí, es la verdad lo que tú estás diciendo de mí. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Uy, hermanos, yo como he clamado al Señor y le he suplicado: Señor, danos esta actitud. Va a ser una actitud pero vital en estos días, amados. Y esa actitud solo la vas a encontrar viendo lo que tú eres y viendo lo que Él es. Ahí encontraremos ese lugarcito, hermanos. Señor, sí, Señor. Ojalá en esta noche podamos pararnos delante de Él y decirle: sí, Señor, no soy digno de tu mesa. Y podamos manifestársela no al Señor, sino a otros. Dice: y aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces, hermanos, aquí se descubre el Señor. Aquí esas palabras lo sacan a la superficie, como cuando uno mete algo debajo del agua profunda y de repente esas palabras comenzaron a hacerlo subir hasta que ¡pum!, sale a luz. Entonces le dijo: por esta palabra. Hermanos, si tú tienes un corazón ofendido, si tú eres fácil de ofender, entonces tú nunca vas a poder encontrar al Maestro, porque tienes mucho orgullo sobre todo en tu vida. Pero Cristo quiere llevarnos a este lugar, hermanos, para darnos una visitación como esta. Esta visitación trajo una gloria sobre esa casa. Pero qué prueba. Dice: entonces le digo: por esta palabra. ¿Cuál de todas? Una. Esta palabra. Dice esta palabra. No dice estas palabras. Dice esta palabra. ¿Cuál fue la palabra? Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, hermanos, que podamos humillarnos y dejemos de ofendernos. La persona que se ofende no ha encontrado este lugar. No te ofendas, humíllate, porque necesitamos con urgencia esto. El demonio ha salido de tu hija, y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la camita. Imagínense, todo, hermanos, fue afectado solamente porque ella llegó a un lugar donde puede decir: sí, Señor. Oh, que lleguemos ahí, hermanos. Implorémosle al Señor que lleguemos ahí. Señor, que yo llegue ahí, que ya mi corazón no sea tan ofendido, sino que yo, cuando esté escuchando palabras que son verdaderas, pueda decir: sí, Señor, sí, Señor, así soy. Es que tú eres esto, es que tú eres esto. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y encontraremos, como el Señor dice aquí, la fe de la mujer sirofenicia. Qué belleza. Yo quiero que busquemos al Señor. Por eso lo buscamos en la alabanza, en oración, en ruegos, en súplicas. Porque sé que estando ahí, hermanos, estando en la presencia de Dios,
de repente algo es descubierto. Se descubre lo que somos y se descubre lo que Él es. Y por eso Él nunca se ocultará de vasos como esta mujer, que puedan decir: sí, Señor, sí, Señor. Busquemos al Señor. Señor, qué hermoso lo que tú puedes hacer en un vaso, Señor. Hoy podemos predicar de la mujer sirofenicia, Señor. Ni siquiera ella puede pensar que hoy ella es parte de tu evangelio, parte de tu enseñanza, parte de tu libro, parte de tu predicación, Señor. Oh, llévanos a ese lugar donde estamos, en el lugar bajo, y podemos hallar al Maestro, podemos encontrar al Maestro. De repente nuestras palabras te sacan a luz, te sacan y te vemos y encontramos la respuesta, encontramos tu presencia y encontramos lo que necesitamos. Oh, cámbianos, Señor, cámbianos y llévanos a una humildad verdadera, una humildad genuina, que podamos ser de aquellos que moran en el lugar bajo, Señor, en el lugar bajo, para hallarte, para encontrarte, para recibir de ti lo que necesitamos. Oh, tu presencia puede hacerlo. Hazlo en esta noche, en nuestras vidas, Señor. Haz que recibamos un espíritu de humildad como la que fue encontrada en esta mujer, Señor, preciosa. Oh, te lo ruego. Oh, te lo suplico. Oh, te lo imploro, Señor. Queremos encontrarte. Queremos hallarte, Señor. Ayúdanos a ser humildes como esta mujer, Señor, que pudo tener en su espíritu, en su corazón, esta palabra: sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, Cristo, que reconozcamos lo que somos. Y ahí en tu presencia hay sanidad, hay vida, hay liberación. En tu presencia está todo, mi Rey, está todo, mi Rey. Oh, cuánto amo tu presencia. Allí hay almacenamiento en abundancia de todo lo que necesitamos, lo que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Cristo. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, desataste mi
silicio. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, de señales de alegría. Por lo tanto cantaré a ti, oh Señor, no estaré callado. Jehová mi Dios, yo te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, desataste mi silicio. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, me enseñaste de alegría. Por lo tanto cantaré a ti, oh Señor, no estaré callado. Jehová mi Dios, yo te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, desataste mi
Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré
Señor, gracias. Algo que, Señor, debemos reconocer es que si hoy estamos aquí, Señor, es por tu gran amor. Por eso lo diremos eternamente: hermoso, hermoso Señor, porque has sido y fuiste siempre hermoso y misericordioso con todos nosotros. Señor, gracias. Qué privilegio es poder adorarte, qué privilegio es poder bendecir tu nombre, Señor. Gracias, mi Rey. No merecemos tanta misericordia y bondad de parte tuya. Gracias, Señor amado. Y hoy, Señor, habla a nuestros corazones, que tu palabra aquiete nuestros espíritus, nuestras almas, sabiendo que tú estás en medio de un pueblo que te ama, Señor, que te busca y que anhela tu visitación y tu venida. Gracias, mi Rey. Quédate con nosotros en esta hora, Señor, y bendice cada hogar, cada familia, cada joven, cada niño, Señor. Podamos afirmarnos en ti, en Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Aleluya. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Es una bendición poder estar en la presencia del Señor. Siempre vemos por su Espíritu lo hermoso, lo maravilloso que es Él para con nosotros. En esta noche quisiera compartir algo, hermanos. Es un pasaje muy conocido que está en Mateo. El título de esta enseñanza es: venid al Señor y descansad. Al venir al Señor y descansar implica una total confianza en su palabra, de tal modo que nada, absolutamente puede quitar esa tranquilidad y esa confianza que yo puedo tener en el Señor. Quisiera que me acompañen, por favor, a Mateo, el capítulo 11, versículo 25 y 26. Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Escuche esto: porque escogiste estas cosas, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Versículo 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. De los sabios y de los entendidos las escondió el Señor, dándolas a los niños. Y usted dirá: pero ¿qué fue lo que el Señor escondió de los sabios, de los entendidos? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Muchos sabios de la época del Señor Jesucristo, al verlo a Él, en lo que hacía, lo que decía, cómo sanaba a los enfermos, sus predicaciones, los mismos sabios no podían entender cómo un carpintero, conocido por muchos, porque la Biblia dice que algunos decían: mire sus hermanas, y no están aquí sus hermanos, no es este hijo de José. Para muchos sabios de esa época era difícil poder
entender cómo un hombre tan sencillo y tan humilde podía hacer las cosas que ellos veían. Los fariseos se decían unos a otros, a veces delante del mismo Señor, decían: no nos dejes en esta angustia, decláranos si eres el Mesías. Pero lo lindo es que el Señor se los dijo, pero ellos, por su sabiduría, por su concepto en su mente, nunca pudieron darle la gloria a Cristo Jesús. Pero hay algo lindo, y es que Él dice que el Padre se la reveló a los niños. Y es algo, hermanos, que yo quiero que volvamos a ese punto, porque el Señor dice que el reino de los cielos es de los niños, y no solamente está hablando de infantes, también de aquellos que en su corazón son como niños. Hay dos ejemplos muy hermosos en las Escrituras, no los voy a llevar allí, sino solamente lo vamos a recordar. Y es cuando Pedro estaba con los discípulos en la barca, y dice la Biblia que habían ido por el mar, pero Jesús no estaba con ellos. Y dice que de pronto vieron a alguien venir sobre las aguas y se espantaron. Entonces el único de los discípulos, que dice la Biblia que se levantó y vio al Señor y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. El Señor, recuerdan ustedes que le dijo: ven, y él comenzó a caminar sobre las aguas. Es algo importante, hermanos, de ver cómo Pedro comenzó a caminar sin mirar sobre qué estaba haciéndolo, sino simplemente poniendo su corazón en el Maestro, diciendo: Señor, yo te amo, yo sé que eres tú me estás llamando, y yo camino porque es tu palabra y yo la creo. Y lo creyó como ¿quién? Como un niño. Tal vez no se puso a pensar los discípulos diciendo: este Pedro otra vez nos hace quedar mal, es un hombre muy intemperante, ¿por qué no se está quieto? Espere que el Señor venga. Pero yo les hago una pregunta, hermanos: ¿quiénes quedaron más avergonzados? ¿Pedro, que se hundió, o los que quedaron en la barca diciendo: hombre, ¿por qué no todos salimos? Señor, yo también quiero. Hubiera sido lindo. Pero a veces es lo que no nos deja, hermanos, creer en el Señor, confiar en Él. Sí, Pedro dudó y se empezó a hundir, es cierto, pero fue el que tomó la iniciativa, fue el que dijo: sí, Señor, yo te creo, eres tú eres real. Y lo experimentó, caminó sobre las aguas, algo imposible para cualquier ser humano. Luego, hermanos, encontramos otro ejemplo del mismo Pedro. Va a pescar y luego el Señor lo encuentra, se sube a la barca y entonces le dice: Pedro, boga mar adentro. Vamos. Señor, pero he estado toda la noche. Y le dice: no, echa la red a la derecha. Está bien, Señor, en tu nombre voy a echar esa red. Otra vez una actitud creyéndole al Señor, porque tal vez él había dicho: Señor, yo soy pescador, yo sé, Señor, estuvimos toda la noche, fuimos a tal lugar donde sabemos que se puede pescar y no pescamos nada. Pero si él se hubiera quedado con esa mente, hermanos, como muchas veces nosotros: ¿será que sí, Señor? ¿Es verdad lo que tú dices en tu palabra? Él creyó, hermanos, como un niño. Está bien, Señor, voy a echar esta red en tu nombre. Y ya sabemos qué fue lo que sucedió. Una gran pesca tuvieron por esa obediencia, por ese corazón de Pedro. Un niño no solamente cree y ya. Un niño no pregunta, solo cree. Cuando usted ha visto a un niño pequeño que le da la mano, el niño le da la mano y el niño va por la calle, ¿cómo? Tranquilo, porque va ¿con quién? Con su papá. Él no va pensando: papi, cuidado, nos salen por aquí, nos atracan. Papi, cuidado. Él va ¿con quién? Con su papá. Y va tranquilo, confiado, porque sabe que su papá está con él. Es la actitud, hermanos, que a veces hemos perdido en nuestra vida cristiana y no creemos, no confiamos totalmente en el Señor. Ahora, vamos a el versículo 27. Dice: todas las cosas, sigue el Señor Jesús hablando en este pasaje, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesús. Perdón, 11:27. Perdón, que hermanos, aquí ya me fallaron los ojos, y eso que tengo una letra grande. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y dice:
y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Yo veía esto, hermanos, y veía cómo hay una comunión plena del Padre con el Hijo. Una comunión, hermanos, donde Cristo no hacía nada que no fuera ¿qué? Dirigido por el Padre. Y hoy nosotros, hermanos, creemos que podemos hacer cosas, pero no estamos teniendo una comunión con el Señor para decir: Señor, ¿es lo que tú quieres? ¿Es tu voluntad? Recuerde que muchas veces los discípulos, uno de ellos le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Hermanos, muchas veces el Señor probó a los discípulos, pero mostrándoles la comunión que había de Él con el Padre. En el huerto de Getsemaní vemos cómo el Señor oraba diciendo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy los cristianos es: Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya. ¿Por qué? Porque hemos abandonado estos pasos que el Señor nos muestra de un niño confiado totalmente en su Padre, sabiendo que es la voluntad de Él el camino que Él ha trazado para nosotros. La estrecha comunión del Padre con el Hijo es lo que nos debe llevar, hermanos, a descansar en Él. Y mi comunión con Él debe ser igual, para no dejar de creer que en el Señor en ningún momento me dejará. Por eso Cristo pudo ir a la cruz. Por eso Cristo pudo aguantar mucho vituperio y muchas cosas que en su vida vinieron, porque la comunión que Él tenía con el Padre era íntima, estrecha. No se soltaba de su Padre. Conocer el corazón de mi Señor, vamos a verlo en Juan 10:15. Juan 10:15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, escuche esto, y pongo mi vida por las ovejas. De esa comunión estrecha de Cristo Jesús con el Padre, había un amor y un corazón por otros, dado por las ovejas. Por eso, hermanos, de la comunión que tengamos cada día con el Señor, dependerá también yo cuánto puedo amar a otros, darme por otros, pero también, hermanos, el descanso que el Señor Jesucristo tenía en su propia vida. ¿Por qué? Porque sabía que Él cuidaba, el Padre cuidaba del Hijo. Vamos a Mateo nuevamente, capítulo 11, versículo 28, que es lo que quiero que veamos junto con los versículos 29 y 30. Mateo 11, 28, 29 y 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Luego dice en el verso 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y escuche esto, que es lo más importante: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ese descanso no es acostarme en una cama y ahí creer que ya descansé. La palabra descanso nos habla, hermanos, de reposar, permanecer. Nos implica refrescarse, confortar y descansar. Algo que creo que el Señor nos ha dicho en este lugar, y nos lo afirmó el domingo pasado, es que debemos pasar tiempo en la palabra del Señor cada día. ¿Y para qué lo debemos hacer, hermanos? Usted dirá: yo tengo una lectura bíblica todos los días, pero el pastor aquí nos lo decía, no es suficiente. Y es verdad, no es suficiente. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, lo que leemos en un tiempo devocional en la mañana, al mediodía, o tal vez ya se nos ha ido, se nos ha olvidado. Pero es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Vamos a tener unos ejemplos. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 11, por favor. Jeremías 29, 11. De la necesidad, hermanos, que necesitamos pasar tiempo en las Escrituras. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. O sea, hermanos, los pensamientos de nuestro Señor, al leer las Escrituras, al pasar tiempo en ellas, nosotros vamos a ir entendiendo los propósitos de Dios. Hoy en día muchas personas están sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo en las Escrituras. Pasan tiempo escuchando las noticias, pasan tiempo escuchando los comentarios de las personas, pasan tiempo más prestando su oído a cosas que traen desánimo y no lo hacen descansar realmente en la palabra del Señor. Los pensamientos de nuestro Señor son para bien, para todos, aún pensando en los impíos, en las personas que no conocen al Señor. Hay una oportunidad de salvación de parte del Señor Jesucristo. Entonces, esto hace que nosotros podamos decir: Señor, tú me quieres dar un buen fin porque eres un buen Padre, y puedo descansar, Señor, en esto que tú me estás diciendo hoy. Veamos otro ejemplo. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Haciendo también un énfasis sobre el descanso. Jeremías 6, 16 dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y que dice: andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Es importante, hermanos, entender que hoy en día se ha hecho a un lado el camino del Señor. Ya no se escuchan esas sendas antiguas. Ya no, porque los hombres están interesados en todo menos en hacer la voluntad del Señor, menos en dejar de hacer sus propias obras. Porque realmente, hermanos, cuando el Señor nos decía o nos dice aquí que vamos a hallar descanso para nuestras almas, es cuando entramos en una comunión con el Señor, donde ya no nos movemos nosotros, sino el Señor es el que nos lleva a dar cada paso, a movernos conforme a su voluntad. Miqueas 4:12 dice algo muy lindo. Miqueas capítulo 4 versículo 12 dice: mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Y vuelvo al principio, hermanos. ¿Por qué no lo entendieron? Porque a veces las vidas se llenan de pensamientos, hermanos, y no como un niño, sino que todo lo comienzan a ¿qué? ¿Será que esto es cierto? Ponen en tela de juicio muchas veces la palabra del Señor. Y eso hace lo que está diciendo aquí en Miqueas: no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Porque el Señor dice ahí en Jeremías que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Nos va a dar un buen fin si nosotros, hermanos, como un niño, le creemos a lo que Él nos dice en su palabra y caminamos conforme a esas palabras que Él nos dice. Ahora, quisiera que viéramos 1 Corintios 3:20. 1 Corintios 3:20. Amén. Dice 1 Corintios 3:20. Y otra vez, el Señor dice aquí: conoce los pensamientos de los sabios. ¿Cómo son? Vanos. Cuando yo me hago sabio a mí mismo, creyendo que yo sé, que yo entiendo el camino: Señor, tú no necesitas explicarme nada, yo ya sé las cosas. Dice aquí, en donde estamos leyendo, en 1 Corintios 3:20 dice: el Señor conoce que los pensamientos de los sabios son vanos. Hermanos, cuando yo quito mis ojos, como lo hizo Pedro, del Señor, de su palabra, de lo que Él me ha estado hablando, de lo que Él me ha estado diciendo, van a comenzar a venir pensamientos que lo que van a hacer en mi vida es bajar mi fe y dejar de creer realmente que el Señor me sostiene, que Él está conmigo. Lo digo, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, donde el Señor nos dice esto: vengan a mí los que están trabajados, cargados, que yo los quiero hacer descansar. ¿Y cómo vamos a descansar, hermanos? Como yo les decía, no será porque usted se recueste en una cama, en un sofá. No, es cuando yo entro a la presencia del Señor, es cuando yo puedo entrar a las Escrituras y comenzar a ver cómo el Señor me muestra a través de su palabra que yo no estoy solo, que Él está haciendo una obra aún en este mundo. Porque yo le decía a alguien precisamente eso:
Jehová reina, hermanos, en todos los asuntos de los hombres. En nuestros asuntos Él reina en todas las cosas, aún las más pequeñas. ¿Por qué temeremos? ¿Por qué vamos a estar medrosos o miedosos de las situaciones que sucedan? Cuando mi corazón está descansando en lo que Él me ha dicho en su palabra, puedo decir: Señor, gracias, porque puedo ir a ti a pesar de estar trabajado, cargado, y descansar mi corazón. Ahora, hermanos, por el hecho de venir al Señor, la tormenta tal vez no se va a quitar, va a seguir tal vez más oscura o va a ser más fuerte, pero en mi alma habrá un descanso, sabiendo que estoy confiando en mi Rey. Hebreos, el capítulo 4, versículo 12. Quisiera que vamos ahí por un momento, porque es esto que estamos hablando. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Oiga esto, dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces cuando uno está leyendo las escrituras, está escudriñando, aparece de un momento a otro algo que uno dice: Señor, es cierto, yo no había visto esto, perdóname, ayúdame a agradarte, ayúdame a corregir mi camino, mi pensamiento. Eso hace la escritura, hermanos, cuando viene a nuestro corazón. Algo que hoy está atacando al pueblo de Dios, hermanos, es lo que les hablaba ahorita, es el temor, el miedo, y no descansamos en el Señor, precisamente, hermanos, por lo que les decía. Abrimos más el oído a las cosas que estamos escuchando en este mundo que a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Nosotros como cristianos debemos y necesitamos, hermanos, pasar más tiempo, ya nos lo habían dicho, en las escrituras, pasar tiempo meditando, diciéndole: Señor, escribe cada palabra, cada letra, Señor, en mi corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque ellas son las que nos van a hacer esto, hermanos. Van a hacer que se parta el corazón, que nos quebrantemos, que podamos entrar a la presencia de Dios. Todos tenemos un corazón duro, indiferente, pero la palabra del Señor comienza a penetrar, comienza a llegar, hermanos, y nuestra vida va a ser afectada. Quiero que vayamos a Isaías, el capítulo 41, versículo 10. Son ejemplos, hermanos, que están en las escrituras y que a veces se nos pasa. A veces, hermanos, pasamos por la palabra del Señor y no esperamos un momento, no decimos: Señor, ven, déjame pasar un tiempo aquí meditando, como cuando usted se sienta a comer un alimento y usted comienza a masticarlo lentamente para hallarle el sabor, la delicia. Es igual, hermanos, a veces pasamos por las escrituras, pero dejamos lo más precioso, lo más hermoso, y es lo que el Señor quiere, que tomemos tiempo para meditar en ellas. Dice Isaías 41:10. Escuche cómo empieza diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, dice el Señor, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo les hago una pregunta: ¿quién dice esto? Ah, no, sí, el Señor. Ok, y si lo dice el Señor, ¿cuál es el temor que hay en nuestro corazón, hermanos? Dice que si los montes se cambiaren y se echaren en el mar, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice la palabra? No temerá mi corazón. Hermanos, aquí podemos decir amén, aquí podemos decir aleluya, gloria a Dios, pero, hermanos, seremos probados en los momentos más oscuros, y el Señor quiere que nosotros, pasando tiempo en las escrituras, pasando tiempo orando, le digamos: Señor, que estas palabras sean una verdad en mi corazón. No solamente, hermanos, del diente al labio. Yo la puedo memorizar, y qué lindo memorizar las escrituras, pero necesito que ellas se hagan una verdad, hermanos. Vuelvo y les digo, el Señor está haciendo aquí muy claro, dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Dice: porque soy tu Dios. ¿Quién nos da las fuerzas, hermanos? ¿Quién le da a usted las fuerzas para hacer el dinero, para trabajar, para hacer tantas cosas? Es el Señor. Dice: yo siempre te sustentaré,
Nunca nos ha faltado nada, hermanos. Siempre el Señor ha sido fiel día tras día, mes tras mes, año tras año. Hemos visto su mano de fidelidad, de sostenernos. ¿Por qué hoy vamos a llenarnos de temor? ¿Por qué hoy vamos a decir, Señor, pareciera que tú me hubieras dejado? No, Él nunca nos ha dejado, hermanos, jamás. Siempre nuestro Señor ha estado ahí con nosotros. Jeremías 30:10, por favor acompáñenme ahí. Jeremías 30:10. Amén. Dice: tú pues, escuche cómo dice el Señor, tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí, yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y a Jacob volveré y descansará, dice el Señor, y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Por eso, hermanos, nosotros debemos vivir muy diferente a lo que vive la gente afuera. En nosotros se debe ver totalmente otra actitud diferente a la gente de afuera. Porque mientras otros están desesperados, mientras otros tal vez están, como dice la Biblia, crujiendo los dientes sin saber lo que les va a pasar, nosotros podemos estar confiados por lo que dice el Señor. Aquí usted puede quitar el nombre Jacob y poner su nombre: siervo mío Joel, siervo mío Simeón, siervo mío Juan. No temas, dice el Señor, no te atemorices, porque Él, hermanos, Él está a control de todas las cosas. Como hablaba con alguien, no puede ser que el Señor en unas cosas sí es Señor y en otras tal vez se le escaparon. No, hermanos, Él es Señor de todo, dice la Biblia, de cielos y tierra. Vamos también ahí en Jeremías al capítulo 46, versículo 28. Amén. Jeremías capítulo 46, versículo 28. Vuelve y repite casi las mismas palabras al principio. Dice: tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti, dice el Señor, no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Él es un padre, y un padre muy, muy bueno, que si nos castiga, hermanos, es porque nos ama, que si nos disciplina es porque quiere que tengamos un buen fin, porque nuestro corazón es rebelde, es duro. Pero a pesar de eso, el Señor dice: a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Como decíamos, hermanos, Dios el Señor. Y les leo estas escrituras, y hay muchas más que ustedes pueden encontrar en la palabra del Señor, donde nos anima, donde nos dice: yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy quien te guardo. Hermanos, es donde nuestro corazón debe estar, en las buenas nuevas, en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque será lo que levante nuestro corazón. Hay una escritura lindísima. Esta semana yo le decía: Señor, imprégname con ella, que está en Proverbios. Dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Hermanos, esto no es simplemente un libro meramente, es la palabra del Señor. Si nosotros la recibimos cada día, si nosotros, hermanos, estábamos cantando Padre nuestro, ¿cierto? Danos nuestro pan de cada día. Este es el pan, hermanos, que necesitamos. Es el pan de cada día que necesitamos que venga a nuestras vidas para poder alimentarnos y tomar fuerza. No solamente nosotros, la esposa, los hijos, hermanos, necesitan una palabra. Necesitamos ser guiados. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo: venid y descansar. Es echar nuestras ansiedades, nuestras cargas delante del Señor, porque la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y quiero terminar, hermanos, con esto último, y es: puedo descansar en el Señor porque sé que lo que Él me permita pasar en la vida está en sus manos. Hay personas que a veces dicen: yo no me esperaba esto,
me pasó un accidente o me pasó tal otra cosa. Pero nada se sale de sus manos, hermanos. Si entendemos eso, siempre le daremos gloria al Señor por cada situación que nos suceda. Puedo confiar y descansar en su presencia. Su presencia está en medio del lugar donde yo voy, hermanos. Sus ojos ven, la Biblia dice, sus ojos examinan, orando y pasando tiempo en su palabra, pidiéndole, como dijo Jesús, porque es otra palabra linda que hay al comienzo, y dice, pidiéndole ser manso y humilde de corazón. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, pasando tiempo en comunión con nuestro Señor, pasando tiempo con Él, podremos llegar a decirle, Señor, hazme un hombre manso, humilde. Hazme una persona, Señor, que pueda bajar la cabeza, como al principio el pastor nos decía, que pueda, aún si me dicen que soy un perro, decir sí, Señor, amén, para que mi alma pueda hallar descanso, Señor, y decir, Señor, gracias, porque es tu camino. El camino de la cruz, hermanos, al principio, si lo vemos en las Escrituras, sí, fue un camino donde al mismo Señor Jesucristo le azotaron, le pusieron una corona de espinas, donde hacían burla de Él, le escupían. Pero hermanos, vemos cómo fue sepultado, y al tercer día dice la Escritura que resucitó. Él vive, su tumba quedó vacía, y es un ejemplo para nosotros, para decir, Señor, amén, amén a la cruz, porque sé que vendrá luego la gloria, pero no será la gloria para nosotros, hermanos, será la gloria para el Señor, porque Él nos dio de su poder, de su gracia, para decir, Señor, tuya es esa gloria, tuya es la honra, porque tú nos permitiste pasar por un valle de sombra de muerte, pero Señor, yo podía descansar. Recuerden un pasaje hermoso que hay en las Escrituras, donde dice que ellos iban en una barca y comenzó a hacer una tormenta fuerte, y Jesús, ¿qué hacía? Dice que dormía. Mientras los discípulos comenzaron a decirse unos a otros, se está entrando el agua, nos estamos hundiendo, ¿qué hacemos? Miremos a ver, soltemos las amarras, botemos esto. Todo en sus fuerzas, y es lo que siempre hacemos nosotros, todo en nuestras fuerzas. Pero el Señor quiere que hagamos lo que Él estaba haciendo, descansando en el Padre, descansando en que había una voluntad por hacer, y era la voluntad del Padre. Hermanos, espero que el Señor, a través de esto, hermanos, podamos descansar en el Señor y afirmarnos, como muchas veces el Señor nos lo ha dicho en este lugar, afirmarnos en su palabra, decirle, Señor, aumentanos la fe y llévanos, Señor, a caminar, aún así como Pedro lo hizo, sobre aguas, sobre lugares que nunca pensaríamos, pero si tú estás conmigo, Señor, yo puedo estar confiado. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Qué hermoso, hermanos, es la palabra del Señor. Y yo, mientras el hermano compartía, yo pensaba en el viaje de Israel. Muchos no pudieron terminar el viaje por una razón, hermanos, porque no le creían al Señor. Pero cuando uno puede mirar por qué muchos no le creyeron al Señor, tiene que ver con una de las cosas que hoy está pasando. Muchos no caminan alrededor de su santuario. Esta pandemia que el Señor ha permitido, cómo ha expuesto la fe de los creyentes.
Hoy muchos están temerosos, pero nuevamente, como yo se los prediqué hace mucho tiempo, hablando acerca de José, muchos están muy temerosos porque hasta el día de hoy no se han dado cuenta que lo que tienen ha sido porque el Señor se los ha dado. Todavía no lo creen. Quiero que leamos una escritura para que ustedes lo puedan comprender más claramente. En 1 Corintios 4, el versículo 7. Quiero que leamos este pasaje todos, hermanos. Este pasaje es sumamente importante porque afectará tu fe, afectará lo que tú crees y te hará correr hacia el Señor. Correr hacia el Señor. Hoy todavía para muchas vidas, a pesar de esta pandemia y lo que está causando, todavía el Señor no es lo más importante en sus vidas. Cuando la economía se está viniendo abajo, cuando la enfermedad sigue aumentando, aún así no le decimos: Señor, la iglesia y todo lo tuyo será más importante para mí. Aún así no. Entonces el Señor viene a seguir presionando y trayendo fuego. Miren qué tremendo lo que Él dice en el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? Ahora escuchen esta pregunta: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Muchos no comprenden esto, hermanos. Cuando el Señor nos está invitando a no tener temor y a confiar en el Señor, siempre habrán unas personas que sí caminarán así. Van a caminar sin temor, confiando en el Señor. ¿Pero por qué? Porque moran alrededor de su santuario. Israel, hermanos, muchas vidas no terminaron el viaje. ¿Por qué? Porque se apartaron del Señor, se apartaron del santuario, del sacerdocio, se apartaron de buscar al Señor, se apartaron de pensar que lo más importante, más que una cita médica, es ir a la congregación, ir a la iglesia y buscar al Señor. No entienden que lo que tienen, lo único que está diciendo el Señor es: lo que tú tienes, lo recibiste. Lo recibiste. ¿Y de quién lo recibiste? Miren lo que Él dice: y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es el problema. ¿Por qué el temor ahorita de muchos? Porque muchos se están gloriando, pensando que lo que abunda en sus vidas lo recibieron porque ellos. No, hermanos, no. Yo he estado viendo las iglesias de Asia, y una de las palabras que el Señor le dice a Filadelfia es: yo, el Señor, soy el que abro las puertas y nadie las puede cerrar, pero yo soy el que cierro y nadie puede abrir. Oh, hermanos, si eso pudiera traspasar nuestro corazón y pudiéramos saber que lo que Dios nos está diciendo es: hijo, ¿no quieres venir y descansar? Y descansar. Señor, ¿dónde descanso? En mis afanes, en pensar que yo puedo lograr hacer y esto. Prioridades nuevamente, hermanos. Yo no me cansaré de decirlo porque sé que el Señor está a la puerta. Sé que el Señor está a la puerta, y hay vidas que todavía no quieren poner como primera prioridad al Señor y después cualquier otra cosa. Hermanos, es como un dolor de muela.
Cuando tú tienes un dolor de muela, solo deseas una sola cosa: que el médico atienda tu dolor. Eso es tener prioridad. No, pero hay que hacer 1000 cosas. No, es que no aguanto este dolor de muela, tengo que ir al médico. Pero no, es que tienes que hacer esto y esto y esto y esto. No importa, esto es más importante. Hermanos, ¿hasta cuándo el Señor nos lo irá a decir? ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a endurecer nuestros corazones? Porque el Señor está endureciendo este tiempo. Él está endureciendo este tiempo, hermanos. Pero lo hermoso es que hoy el Señor nuevamente nos dice: venid a mí y yo os haré descansar. Qué tremendo eso. Qué tremendo. ¿Qué es más importante? No, es que tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y cuando ya no haya trabajo, y cuando ya no hay hacia dónde trabajar, porque no, esto sigue de mal en peor, ¿qué tendrá que hacer el Señor para que podamos terminar el viaje? Hermanos, yo estoy convencido que el Señor no quiere que ninguno termine postrado en el desierto. No quieren venir a mí y confiar en Él. Hermanos, si lo hacemos a Él, lo más importante en nuestras vidas, se los digo con todo mi corazón, si lo hacemos a Él, lo más importante de nuestras vidas, y se lo demostramos, tú serás lo más importante para Él. Y como Él dice, si Él cuida de las aves, ¿acaso no cuidará de ti? Él ha cuidado de nosotros, nos está cuidando, sigue cuidándonos. Pero amados, no hagamos de otras cosas lo más importante. Hagamos del Señor Jesucristo lo más importante. Hermanos, yo pensaba en los discípulos. Yo pensaba en los discípulos cuando el Señor alabó al Padre por las cosas que le estaba revelando. Hermanos, yo pensaba en los discípulos de esta manera. Fíjense, tienes tú a alguien enfermo a tu lado. ¿No quisieras tú tener al Señor aquí al lado y decirle: Señor, ¿puedes ayudar a este enfermito? ¿Sí o no, hermanos? Ay, Señor, es que fulano tiene escasez. ¿No quisieras tú tener ahí al Señor ahí cerquita y decirle: Señor, puedes proveerle a este hermano para esa situación? ¿No ven, hermano, el meollo de la vida? ¿No ven ustedes el meollo de la vida? Tener al Señor aquí al lado es el meollo de la vida. Tenerlo aquí al lado. Y para tenerlo al lado tenemos que hacerlo a Él lo más importante, y buscarlo y estar ahí con Él y ministrarlo y pasar tiempo en la congregación, en la iglesia. Tener al Señor aquí al lado es una garantía de que el enfermo sanará, de que el que está necesitado recobrará lo que necesita. Tenerlo aquí al lado es la clave de tu vida. Pero ¿estarás tú ahí al lado de Él? Eso es el meollo de esto. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Ay, Señor, ayúdanos, pero yo quiero confiar en el Señor. Cantemos ese canto: yo estoy confiando. Yo estoy confiando. Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel.
el Señor me ha recordado en este momentito muchas veces que he orado por ovejas de aquí. Señor, fulano necesita tal y tal cosa, y hemos estado ahí clamando y clamando, y he sentido al Señor diciéndome: ya, no ores más, lo haré. Tener al Señor aquí al lado es una bendición, hermanos. Solo recuerdo en estos días me tocó ir a hacer un arreglito, y pasó cierta cosa y me tocó orar: Señor, tal y tal cosa. Y el Señor me respondió: lo haré, hijo, lo haré. Tener al Señor aquí al ladito, hermanos. Él quiere estar ahí al ladito tuyo, pero búscalo, pero pasa tiempo con Él. Pero dile al Señor: Señor, tú vas a ser lo más importante para mí. Hagamos de Él lo más importante. Aquí hay que ir a la congregación. Vamos, hermanos. Es que la congregación, ¿quién es? Es Él, es Él, es Él. Ama al Señor y vas a ver cómo Él ahí al ladito te va a responder y te va a mostrar que Él puede suplir cualquier necesidad, cualquier necesidad. Mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder, y en tus brazos eterno reposo yo, pues de ti puedo depender, y te amo, sí te amo, he fijado en ti mi ser, y te amo, sí te amo, he fijado en ti mi ser, mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder, y en tus brazos eterno reposo yo, pues de ti puedo depender, y te amo, sí te amo, he fijado en ti mi ser, y te amo, sí te amo, he fijado en ti mi ser, y te amo, sí te amo, he fijado en ti mi ser, y te amo, sí te amo, he fijado en ti mi ser. Señor, haz ese milagro en esta noche.
Que el que no ha fijado su ser en ti, en esta noche pueda reconocer que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro socorro, nuestro auxilio, Señor. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Señor. Haz el milagro, Señor. Haz el milagro, Señor. Fija nuestro ser en ti. Tú eres un Padre fiel, en el cual podemos descansar. Eres nuestro proveedor, eres nuestro sanador, eres nuestro libertador, eres nuestro marido, eres todo, Señor. Y te doy gracias, gracias, porque de ti puedo depender, de ti podemos depender absolutamente. Oh, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Eres un Dios preciosísimo, eres un Dios fiel, un Dios que nunca nos ha fallado. Siempre nos has provisto, siempre nos has bendecido, siempre nos has dado de más, de más, de más, Señor, ten misericordia de este país, Señor, de Bogotá, Señor. Te pedimos por Bogotá, Señor. Ten compasión de este país, de esta ciudad, Señor. Extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Ten misericordia de este país y esta ciudad. Oh, te lo pido, Señor. Apiádate de los Estados Unidos, Señor. Apiádate de Estados Unidos, Señor. Apiádate de ellos, Señor. Apiádate de ellos, Señor. Y apiádate de nosotros, Señor. Te lo rogamos. Oh, te lo rogamos. Oh, gracias. Gracias, Señor. Y en tus brazos eterno reposo yo, pues de ti puedo depender.
Señor, a los niños en esta noche. Fija su ser en ti, Señor. A los sabios y entendidos nuevamente no los dejarás ver en esta noche, pero a los niños, ellos recibirán el mensaje que nos has enviado en esta noche. Pon tus ojos en Cristo y Él suplirá tus necesidades. De ti, Señor, podemos depender. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque los niños saldrán de aquí confiando en ti y amándote y estando a tu lado, Señor. Gracias, Señor. Buenas noches, hermanos, y que el Señor pueda hacer ese milagro, que el hombre deje de depender de Él y aprenda a depender de Dios. Esa es la lección más importante en el desierto. De ti puedo depender, Señor. Moisés se sostuvo como viendo al invisible en un desierto. Escuchen eso, en un desierto, pero se sostuvo como viendo al invisible. Dios los bendiga.